Gloria a Dios. Ahora sí, Dios los bendiga, hermanos. Y de nuevo vamos a ver el tema de hoy, el título, ¿quién somos? Espero que al final usted se califique quién es usted en la iglesia. De todos los que ve aquí, ¿quién es usted? Lucas 9, 57 al 6:2 dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno dijo en el camino, Señor, alguien se acerca, se emociona a ver lo que el Señor dice y uno le grita, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. A lo tico, no tiene ni a dónde caer muerto. Literalmente no tenía ni a dónde caer muerto. No existía funerales vida, ni la piedad, ni la soledad. No tenía un plan de muerte y tuvieron que darle una tumba prestada, nueva pero prestada. Y dijo a otro, uno se le ofrece, ahora Jesús le dice a otro, Señor, déjame que primero vaya. A otro le dijo, sígueme, y le dijo, está bien, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Suena durillo, ¿verdad? Déjame que entierre a mi padre. La Biblia no enseña que el papá estaba muerto. Era como alguna gente que antes pensaba, yo me caso hasta que mi mamá se muera, y muchos no se casaron. La doña era como gallina vieja, era dura. Eso es lo que dice este hombre. O sea, yo te sigo cuando papá muera. Déjeme darle término a papá. Y fue lo que Jesús dijo. Dijo, deja que la gente espiritualmente muerta entierre a los que espiritualmente están muertos. A otro también el Señor le ofrece a dos. Uno se ofrece y dos, Él le ofrece. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los de mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Alguien dijo, ser cristiano es muy difícil. Ser cristiano cuesta mucho. Otros lo minimizan y dicen que es muy fácil. Entre uno y otro yo creo que es difícil, pero se facilita porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos ayuda, porque Dios es el que va adelante. Sin Cristo todo es difícil. Sin Cristo todo está difícil, hermanos. Así que la preocupación, hermanos, que la gente a veces tiende acerca del cristianismo es que entiende que cuando viene a Cristo todo tiene que dejarlo botado. Y alguien dijo por allí y me contaba, ni siquiera le oro a Dios porque yo sé que Dios me va a decir que tengo que dejarlo. O sea, saben que están mal, saben que están en pecado, ya saben hasta lo que Dios les va a decir porque la Biblia está, ya Dios se los ha dicho, pero no le dicen a Dios nada porque saben que tienen que dejarlo, ya ellos saben lo que tienen que hacer. Hoy vamos a ver con fundamento bíblico, hermanos, acerca de si es difícil o no es difícil. Y esa encrucijada, ese cruce de caminos que a veces nosotros llegamos, donde sabemos que necesitamos a Jesús en nuestra vida, como esta gente a la que Jesús llamó, pero no podemos, ni somos capaces, ni nos sentimos capaces de asumir el compromiso que hay que asumir. Y vamos a hablar de esas primeras tres personas que en la época de Jesús recibieron un llamado para seguirle y experimentar una vida nueva, abundante, que es calidad de vida. No es que va a vivir 1000 años, es que la vida en abundancia, en griego lo que dice es calidad de vida, que es lo que Dios quiere darnos. Vida, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una buena vida. Hermanos, solo en Cristo podemos reposar, solo en Cristo hay paz. Y aunque el mundo esté tan difícil, tenemos una vida en paz, porque tenemos a Cristo. Sin Cristo no sé qué haríamos. Yo no sé cómo hace la gente sin Cristo, hermanos. Si a veces con Cristo las tribulaciones y las frustraciones, hermanos, y los problemas nos quieren reventar, ¿cómo hace la gente sin Cristo? Aquí están las propias disyuntivas a los que esos tres personajes se enfrentaron. El primero, escriba allí. El primero era el que deseaba conservar el control de las cosas. El primero es quien desea conservar el control de las cosas. O sea, yo quiero seguir a Cristo, pero quiero seguir teniendo el control de las cosas. Tener el control de las cosas, conservar el control de las cosas. Aunque nos parezca extraño, hermano, hay mucha gente que desea seguir a Jesús, que quiere entregar su vida a Jesús y en su corazón, pero no quieren entregarle la totalidad de su ser.
Y cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que entregarle toda mi alma, toda mi mente y todo mi corazón. Es la única manera de seguir a Cristo. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? El primer gran mandamiento, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Cuando Dios te hace un llamado y usted como cristiano no puede tener esquinas para el diablo, no puede tener difuntos y esqueletos adentro del armario, ni suciedad debajo de la alfombra, ni dejarle ninguna esquina al diablo. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. Cuando yo le doy al Señor mi vida, le doy el primer lugar. ¿En qué le doy el primer lugar? En todo. Le doy el primer lugar de mi tiempo, le doy el primer lugar de mi día, le doy el primer lugar de mi bolsillo. Aquí es cuando mucha gente le da ganas de ir a orinar, cuando uno dice esto. Le doy el primer lugar de mis finanzas, porque Él eso es lo que quiere, el primer lugar. No puedo guardarme nada. Y la razón es sencilla, hermanos. ¿Por qué la gente no le da todo al Señor? Porque desean seguir teniendo el control de sus vidas. No les gusta que nadie les diga nada, ni a un Cristo les diga nada, hermanos. La gente le da miedo venir a Cristo, y cuando vienen, algunos todavía conservan ese plan B y se reservan el derecho de admisión, hermanos, y no renuncian a sus planes y proyectos, hermanos. Pablo nos enseña en la Biblia que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todos mis logros en la carne los he estimado como pérdida, porque ahora para mí es alcanzar la bendición de Dios, ganar la carrera. Esta faceta de la gente que recibe el llamado del Señor es a experimentar una nueva vida, pero hay gente que tiene sus reservas. Vea lo que dice ahí el versículo suyo, Lucas 9, 57 y 58, en la Nueva Traducción del Viviente. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Y Jesús le dijo: espere, piénselo bien, no se me emocione. Hoy en día, algunas veces y en algunas iglesias le ofrecemos a la gente que cuando viene a Cristo, todo lo que a usted le pasa es que le va a ir bien. Venga a Cristo y sus problemas se acaban. ¿Dónde dice eso la Biblia? Más bien dice que hasta con los tatas vamos a tener problemas. Antes no tenía problemas con papá y mamá, y ahora sí. Voy a tener problemas con los hijos, voy a tener problemas, va a haber rivalidades y otras cosas, y la gente se va a enojar. Antes en el chingue, en el trabajo no había problema, ahora a la gente les parece cosa extraña, dice Pedro, que ya no corra detrás de ellos. La primera persona se le ofrece a Jesús y le dice: te seguiré. Y el Señor le dice: primero mida las consecuencias. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Piense esto: las zorras tienen guarida, cuevas, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. No poseo nada. Y hay gente que dice, hablando de la superprosperidad, que apenas usted viene a Cristo, todo se le va a multiplicar, la plata, y que lo van a llamar y le van a ofrecer un viaje en jet alrededor del mundo, y que le van a dar un carro nuevo y un celular, y la casa suya alguien se la va a quemar para regalarle otra. Deje de estar viendo Disney, hermanos, deje de estar viendo Disney. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. A esta persona que deseaba seguir guardando el control y teniendo sus proyectos, Jesús le dice lo siguiente al primero. Él le dice: antes de hacerse seguidor mío, no sé si tiene que llenar allí, considera lo que te va a costar. Esa es una buena frase. Antes de hacerse un seguidor de Cristo, usted debe considerar lo que le va a costar. Nada de lo que yo tengo va a seguir siendo mío. Porque si la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, de Él es el oro y la plata, y de Él es todo, ¿de quién es usted? Cuando hablamos de dar al César lo que es del César, dijimos que todo es de Dios, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del César? Nada, hasta el César es de Dios. Todos nosotros somos de Dios. Y el primer consejo que Jesús da es: antes de hacerte seguidor mío, considera lo que te va a costar. Nadie podrá decir, hermanos, en la iglesia, ni en ninguna iglesia, que lo embarcaron para seguir a Cristo. Nadie puede ser embarcado con falsas promesas, como cuando le dijeron que siembre. Ese siembre a mí me repugna mucho, porque yo creo en la siembra y la cosecha, pero bíblicamente todo lo que el hombre siembra, eso también recoge.
y damos para el reino de Dios, etcétera, etcétera. Pero hermanos, dé tanto para que el Señor le dé tanto. No, eso es como prostituir al Señor. Y el Señor no es una prostituta. El Señor es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Así que sí es cierto, yo le doy al Señor, Dios me bendice, pero no doy con ese afán de que Dios me multiplique y que si doy 1000 colones, Señor, aquí están 1000 colones y tómeme la foto para que vea porque necesito 100,000. No. Siembre y a veces son los que menos dan, los que andan pidiéndole a uno que siembre, hermanos. Entonces, tiene que considerar un buen cristiano, y usted debería estar en ese grupo, de lo que le debe costar servir al Señor. Su tiempo es del Señor, sus dones son del Señor. ¿Quién cree usted que le da la vida para que usted disfrute su tiempo? ¿Quién le dio los dones para que usted le sirva al Señor, no solo al mundo? Dios. Y si el mundo los está aprovechando, ¿por qué no los aprovecha Dios y su iglesia? Así que nadie puede decir que lo embarcaron con falsas promesas. No crea nada de esas promesas. Y déjeme decirle algo, le hacemos un mal muy grande a la iglesia cuando dejamos que la gente crea que no hay diferencia entre el que es un miembro y el que no lo es. Sí hay una gran diferencia en ser un miembro de una iglesia y no lo es. Todos los que somos y tenemos una familia aquí sabemos lo que es ser miembro de una familia. La familia es primero. Luchamos por la familia. Antes de que coman los demás, comen mis hijos. Primero para mi esposo, primero para mis hijos. Ahora, ¿cómo es usted para la iglesia y para los demás? ¿Cómo es usted para las cosas de la iglesia y para el tiempo de los demás? ¿Cómo es usted para todas las cosas? Un miembro es diferente, hermanos. Y si hay diferencia entre un miembro y el que no lo es, y hay gente que cree que no hay diferencia. Sí, en la comunidad cristiana Pozos de Agua Viva hay algo que se llama los círculos de compromiso. Y aunque todos venimos a la misma iglesia, no todos tenemos el mismo compromiso. Hay gente que el único compromiso es venir de vez en cuando a la iglesia. No hacer nada, no diezmo, no tengo un compromiso. Aquí tenemos un programa clases que todo el que quiera ser miembro de la iglesia lo recibe. La clase 101 nos da lo básico para venir a la iglesia. Me habla del bautismo, me habla de la Santa Cena, me habla de la iglesia, etcétera, y de cuidar a los hermanos. Pero está la clase 201, que es cada clase de esa lleva como objeto que usted se involucre más en la iglesia y tenga más compromiso, y que pase de los círculos de afuera, los de menor compromiso, a los de adentro. Muchos hermanos ya conocen esto. La clase 201 es la clase de compromiso a mi membresía. Todo cristiano que viene a la iglesia debe recibir esas clases, son 4 clases. A mi membresía dice que hay algo que se llama la cruz del discípulo. ¿Cuántos se acuerdan de la cruz del discípulo? Levante la mano. Solo 3 se acuerdan de la cruz del discípulo. Voy a tener que sacar un domingo de estos para darla. La cruz del discípulo dice que todo miembro, el que se considere miembro de la iglesia y no solo asistente, tiene 4 factores que hacer, y yo agrego el centro también. Número 1, tiene que ser de oración. Un miembro tiene que ser un miembro que ore, y hablamos de la oración, de la mano, ya es la Biblia. Tiene que estudiar la Biblia. Un miembro de la iglesia estudia la Biblia y es de oración. Un miembro de la Biblia sirve a los demás. Y un miembro de la iglesia diezma. ¿A cuántos llegan a ir a orinar? No podemos decir que una persona es miembro y que no hay diferencia entre un miembro y un asistente, porque sí hay diferencia. ¿Quién cree usted, hermanos, que son los que mantienen la iglesia? Los miembros. Los miembros. Y todo lo que aquí se haga es gracias a los miembros, que dieron su oración, que dan su lectura de la Biblia, que dan su servicio a los demás y que dan su diezmo, y que cada vez más Dios bendice la iglesia, hermanos, y económicamente nos queda más para empezar unos trabajos como este, que se llevó un poquillo de plata, aunque usted no lo crea, tamaño un poco. El hierro está carísimo, empezar a construir hoy en día está demasiado caro, hermanos. Así que sí hay diferencia, porque deberíamos decir más bien, no que no hay diferencia, sino que es la mayor diferencia del mundo entre un miembro, hermanos, y otro que no lo es. Y Dios nos llamó a usted a que fuera un miembro, y diga usted, yo diezmo. Desde ahí analice, no soy miembro.
No, pastor, es que yo lo doy en otros lados y no me alcanza. No diezmo porque no me alcanza. No, no me alcanza porque no diezmo. Debemos aprender, hermanos, que no es para el pastor, como cuando hablamos de los impuestos. Usted los impuestos los agarra para el gobierno. Si se los lleva a Cochinilla o Laura Chinchilla o quien sea, a usted eso no le importa. Usted tiene que pagar sus impuestos o no. Igual es, hermanos. Aquí está un poco seguro, aunque usted no lo crea, pero no se lo va a llevar el pastor todo. Gracias a Dios siempre hay para mejorar. Pero al fin y al cabo yo los doy. Y si todas las fotos que usted ve del pastor son en Cancún y en Arabia y ahora en Qatar, de ahí, hermanos. Pero no es así, con costos en Guatuso. Allá en todo embarrado y también me verá aquí trabajando y lleno de polvo. Pero sí hay diferencia entre ser un miembro y no, hermanos. Y Dios nos llamó a ser miembros. Considere lo que le va a costar, le dice el primero. Las zorras tienen guarido, las aves del campo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Número uno, todo le pertenece al Señor. Eso es lo que hace el Señor en un llamado. Así que tendríamos menos gente, hermanos, tal vez en la iglesia, pero tendríamos gente más comprometida de verdad, miembros. Tenga presente, hermanos, que una es la disposición del corazón, seguirle, la gente quiere seguirle y experimentar una nueva vida, y otra es la determinación. Hay gente que quiere y se dispone a seguir al Señor, pero no tiene la determinación de hacer lo que la Biblia dice. Póngame atención todo el mundo aquí para seguir cayendo mal. Usted no puede escoger qué partes de la Biblia cree, porque o creo toda la Biblia o no creo nada de la Biblia. Pero la gente escoge y dice, bueno, en esto sí creo textualmente, pero en esto no creo textualmente. Y esta parte no me conviene, esta parte no quiero. Y así es como enseñan, hermanos. Y más bien la gente que sirve al Señor debería decir, pastor, yo no estoy diezmando, voy a renunciar. Eso es ser honrado. Porque la gente le dice a uno, hasta que Dios trate. ¿Cómo Dios va a tratar con usted algo que ya está? Los dos testamentos son tratados. Hay dos tratados que tratan de todo, de mi tiempo, de mi bolsillo y de todo. Todo le pertenece al Señor. Tengo que tener la determinación, no solo el deseo y disposición del corazón, sino determinarme a seguirle y a tomar decisiones con determinación. Decidido y determinado a que Cristo tenga el control de mi vida, todo, mi hogar. Si yo no le hubiera dado el control de mi hogar a Cristo, hermanos, yo a Lili la hubiera dejado botado hace tiempo y ella me hubiera dejado botado antes. Pero estábamos juntos 32 años de casado, 41 casi de conocernos, hermanos, porque tuvimos la determinación, no solo querer, determinación de que nuestro matrimonio es de Cristo. Y que todo lo que tenemos, recibimos o nos es quitado es Cristo, el que controla nuestras vidas, hermanos. Y entonces le vamos a permitir a Dios gobernar nuestro presente y nuestro futuro, porque yo sé, dice un himno, que Él conoce mi futuro. No tengo temor porque Él conoce mi futuro. Si usted es el tipo de personas que anhela una nueva vida, pero todavía lo está pensando y todavía está analizando y otra vez, lo más probable es que se está perdiendo una gran bendición de ser libre delante de Dios, hermanos. Recuerde que nuestro amado Salvador tiene control de su vida, del futuro y del presente, y de sus compañeros de trabajo, y de su esposo, de su esposa y de sus hijos. Sin Él no podemos hacer nada. Eso es lo que dice el libro de San Juan. Soy la vid y vosotros los pámpanos, apartados de mí, ninguna cosa, nada podéis hacer. Así que Él conoce nuestro presente y futuro, y cuando nos sometemos a Él, hermanos, Él nos va a guiar por un sendero hacia el éxito en todas las dimensiones, en la dimensión espiritual, en la dimensión personal, en la dimensión familiar. Su familia va a ser diferente con Cristo de verdad, con un verdadero cristiano allí, no con un simple asistente a la iglesia. Y hoy tiene que marcar usted la diferencia. ¿Quién soy yo? Y entonces su vida va a cambiar y su familia va a cambiar. Cuando usted tenga un verdadero compromiso con el Señor y le dé todas sus áreas y no se reserve nada y deje que Él tome el control y usted no se reserve el derecho de admisión para seguir teniendo el control, su familia va a cambiar, sus finanzas van a cambiar. A uno le dice cuánto le va a costar y al segundo le dice, porque el segundo es el que no ha definido sus prioridades. Número 2, ¿quién es el segundo? El que no ha definido sus prioridades.
aquí en la iglesia seguimos con gente que no ha definido cuál es lo primero en su vida. ¿Cuáles son sus prioridades, hermano y hermana? El segundo es quien no ha definido sus prioridades. Cuando encontramos a Jesús, cuando nos encontramos con Jesús, cuando queremos servirle a Dios como tiene que ser, debe preocuparnos el definir el lugar que Él va a ocupar en la vida de fe que yo tengo, hermanos. Versus o contra el ejercicio de la autoridad en nuestro hogar, trabajo, desenvolvimiento, en todo. Tenemos que hacernos la pregunta y responderla bien. ¿Qué debe ser lo primero en mi vida? Porque el segundo no tenía definido sus prioridades. No solamente qué debe ser lo primero en mi vida, sino cómo debo actuar en cada circunstancia, hermanos. Eso hay que preguntárselo una y otra vez. ¿Qué debe ser lo primero en mi vida? Y entonces dijo a otro, ven y sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero, ¿qué es lo primero? Regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales, en la nueva traducción del viviente, entierren a sus propios muertos. Y tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Esa fue una respuesta contundente del Señor Jesús. Si tiene espacio ahí para rellenar, ponga, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. ¿Está bien? ¿Le parece eso? Jesucristo vino aquí, se le pierde a sus padres, llega a Jerusalén, lo encuentra con los maestros hablando, tiene 12 años, claro que los papás, y que no era estos tiempos, más miedo. Se lo encuentra hablando con ellos y se preocupa María y le dice, mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor cuando nos llama, nos hace un llamado conjunto y le dice, ocúpese de mis cosas y yo me voy a ocupar de las suyas. El Salmo 127:2, no lo tiene allí, lo decimos mucho en la iglesia. El 1 dice, si el Señor no edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, se lo saben. El 2, apréndaselo, ya lo he dicho mucho aquí. De por demás es que se levanten bien temprano y madruguen para ir a trabajar, y se acuesten bien tarde para ganar el pan y lo que necesitan, y la ropa, y pagar la casa y todo, cuando nuestro Padre Celestial, a los que son suyos, mientras duermen, les repara todo eso por lo que se están haciendo locos trabajando todo el día. Parafraseado, Salmo 127:2. Mientras usted duerme y ha entregado todo a Cristo, y Cristo es su prioridad, y no hay muertos ahí guardados en el armario ni nada, mientras usted duerme ya Dios le está reparando lo que usted ocupa. Ocúpese de mis cosas y yo me voy a ocupar de las suyas. Esa es la misma fórmula hoy en día. El reino de los cielos tiene que ser lo primero en mi vida, y si es así, el resto del camino va a estar despejado. Lo que le dijo el Señor al segundo suena duro, ¿verdad? Mucha gente lo toma así en seco. Era un dicho que existía, es un dicho que todavía alguna gente tiene. Déjeme darle muerte a mamá y después me compro la casa. Déjeme darle muerte a mamá y después voy a viajar. Déjeme darle muerte a mamá y me caso. Y nunca se casaron, nunca viajaron. Pero lo que estaba pasando es que muy probablemente aquel padre no estuviera muerto. Déjame, lo voy a seguir, pero primero, ¿quién es mi prioridad? Primero, ¿quién es mi prioridad? La Biblia dice que no hay de aquel que no haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, por causa de mí, no reciba ¿qué? 100 veces más aquí en la tierra, y por si fuera poco y le hiciera falta, la vida eterna. Lo que quiso decir más probablemente es, te seguiré cuando se haya muerto mi padre. Leía una anécdota de un hombre en la India que le ofrecieron una beca. Él escogía Cambridge o Oxford, dos de las universidades más prestigiosas en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿verdad? Cambridge o Oxford. Y él dijo, yo la tomo, pero cuando se muera papá. Hay decisiones que no llegan dos veces a la vida. Es igual que aquel hombre que le dijo a Pablo, váyase y después lo llamo para convertirme, porque casi me hace cristiano. ¿Quién le garantiza a usted que usted tiene tiempo para arrepentirse y tomar las cosas en serio, hermanos? Lo que Jesús deja claro es que todo en la vida tiene un momento crucial.
Y si dejamos pasar la oportunidad, hermanos, lo más probable es que no vuelva a presentarse esa oportunidad, hermanos. Este segundo hombre sentía el llamado de parte de Dios a salir de un ambiente espiritualmente muerto. Si dejaba pasar ese momento, probablemente nunca iba a salir de él. Por eso dice la Nueva Traducción del Viviente, que los muertos espirituales entierran a sus muertos espirituales. Vivían una vida de muerte espiritual. Yo te sigo, está bien, pero déjame que primero usted tiene que marcar cuáles son sus prioridades. Voy a decirle algo. Antes que su trabajo, es más, usted debería decir esto en su corazón: antes de mi trabajo está Dios y su servicio. Antes de mis estudios está Dios y el servirle. Antes de mi familia está Dios y el servirle. Cuando usted tenga esa convicción, usted no estará dejando pasar esta oportunidad, hermanos. Escribo allí: la emoción, lo tiene, se convierte en un sustituto de la acción. La emoción se constituye o se convierte en un sustituto de la acción. La emoción se convierte en un sustituto de la acción. Jesús nos anima a actuar enseguida cuando tenemos ese sentimiento de servirle. No ponga nada primero. Jesús dijo en cierta ocasión, y reafirma este principio, Cintia se lo sabe: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nueva Traducción del Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Voy de nuevo porque alguien no oyó. Nueva Traducción del Viviente: si usted busca primero el reino de Dios por encima de los demás, de todo lo demás, eso es un requisito, y llevan una vida justa, Dios les promete que les va a dar todo lo que ustedes van a necesitar. ¿Alguien aquí dice amén a eso? Rendir nuestra vida al Señor implica permitirle que sea el primero, no solo en nuestra existencia, sino en todo lo que tenemos y lo que hacemos. Recuerda, porque todo en su vida es un préstamo. Todo le pertenece a Dios. Número 3. ¿Quién es el tercer personaje allá que Cristo le dice que lo siga? Es el que mira atrás y no avanza. Mira atrás y no avanza. El tercer personaje ahí, número 3, es quien mira atrás y no avanza. Fue necesario recordar una vez, o es necesario recordar una vez que decidimos emprender una nueva vida con la ayuda de Dios, que usted y yo necesitamos dejar atrás lo que no nos conviene y decidirnos por el camino de la vida. Si yo no dejo atrás las experiencias malas, lo que yo he pasado, hermanos, yo no puedo caminar adelante. Nadie va a avanzar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Hay gente que no avanza en su vida y no prospera porque nunca deja el pasado atrás. Una mala relación. Hay gente que ya se divorció y no deja el matrimonio atrás. Ya está divorciado. Ya, listo. Y empiezo a acordar, no se acordó de eso antes de divorciarse, el montón de cosas lindas y todo que hacía. Ay, tan buen pan que hacía mi esposa. Me acuerdo cuando me sobaba los piecitos ahí para que yo durmiera. ¿Por qué no se acordó de eso antes de divorciarse? Si se acordara de eso, no se hubiera divorciado. Pero ahora que ya se separaron, se acuerda de todo eso. No puede avanzar. Debemos de dejar atrás lo que no nos conviene y decidirnos por el camino de la vida. Este tercer hombre, que no deja atrás su pasado, que escucha el llamado del maestro, es una persona indecisa y nunca va a avanzar porque está atado al pasado. Entonces dice que a otro dijo: sí, Señor, te seguiré. Pero primero, otra persona que no tenía sus prioridades marcadas: pero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Dios está viendo a la gente, le está hablando en vivo, le pide a uno que lo siga.
Uno le pide que lo siga, dos les pide que lo siga. Uno pone primero a su papá y hasta que arregle el asunto de su papá y se muera, lo va a seguir. El otro dice que primero está su familia y hay que irse a despedir. Y lo que le dice el Señor al tercero es una gran verdad que nadie puede negar. El que está arando es el ejemplo que le da el Señor. El que lleva un arado, eran manuales, jamás va a ser un surco derecho si vuelve la cabeza para atrás. Nadie que esté llevando un arado va a tener un surco recto y derecho si siempre está viendo su pasado. Algunos todavía tienen el corazón en el pasado, hermanos. Hay gente que no perdona porque sigue recordando el pasado. Hay gente que dice que perdonó y se sigue lastimando por estar viendo el pasado. Y no vive en el presente por estar viviendo el pasado. Hay gente que siempre anda viendo el pasado, hermanos. Siempre añoran el pasado. Alguien dijo que cualquier tiempo pasado es mejor. No, señor, no es cierto. Pero la verdad es que cualquier helado que yo me haya comido en el pasado ya no me sabe rico. Me supo rico. Pero hoy no me sabe rico. Hoy yo disfruto el presente. Así que disfrute su presente y lo que tiene. Algunos tienen el corazón en el pasado, hermano, y siempre andan mirando hacia atrás, hermanos. Sin embargo, el cristiano que quiere avanzar, que está en marcha, hermanos, que va hacia adelante, va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como la luz de la aurora, mejorando. Porque la consigna del reino de los cielos no es atrás, sino hacia adelante. La meta no está atrás, la meta de todo cristiano como atleta está adelante, hermanos. Jesús nunca nos llama diciendo siga, ni vuelva. Pero lo que Jesús sí le pide a cada uno de ustedes y de nosotros, hermanos, es que yo no quiero un servicio tibio. No quiero cristianos tibios. Quiero cristianos foforones y que le estén dando al Señor lo mejor de su vida. ¿Sabe qué es lo que hay que darle al Señor, hermanos? Lo mejor. ¿Le está dando usted lo mejor de su tiempo? ¿Le da lo mejor de su vida, de sus finanzas, de sus dones? ¿Se los está dando? Son preguntas que hay que contestar en esta mañana, hermanos. El Señor no quiere un servicio tibio. El Señor lo quiere todo, hermanos. Perdemos, hermanos, el avanzar en la realización espiritual. Hay gente que ya están conformes como están. Y yo siempre quiero más. Yo soy como el anuncio de las Calnum, las quiero todas. Yo quiero más. ¿Han cantado ese himno? Quiero más de ti. Yo no quiero lo que yo tengo. Por eso es que en la serie que vimos ahora decía que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque yo siempre tengo que tener hambre espiritual. Yo quiero más y más, yo quiero conocer más y más. Yo no solamente quiero tener el curso de teología, sino que ahora digo, tengo que repasarlo para entenderlo mejor. Yo quiero más de Dios. Así que este es el primer llamado. 3 tipos de personas diferentes. Una que se ofrece y se emociona, no mide cuánto cuesta servir al Señor. Otra que el Señor llama, pero no tiene al Señor primero. Primero hay que enterrar a papá y todavía estaba vivo. O sea, cuando ya arregle todo, cuando ya esté bien, cuando deje de tomar mano, cuando deje de ya lo voy a seguir. Y el tercero, hermanos, es otro que tiene que irse a despedir primero de la gente, que constantemente va a estar viendo atrás. Y cuando usted está en la viña del Señor, usted no puede estar viendo atrás. Amén. ¿Quiere que su matrimonio mejore? Decídase a cambiar y a dejar de mirar para atrás. Ese es el gran problema de la vida, hermanos. El gran problema de la vida que Dios va a tener que inspirarme y ponerlo en papel, hermanos, es que la gente se acuerda más de algo que usted hizo malo que de algo bueno que hizo. Es lo que vimos con David. Usted nombra a David y el gran rey David, pero la gente se acuerda que tuvo adulterio con la mujer de Urías, con Betsabé, y mandó a matar a Urías. Eso nunca lo borren. Sí, David tiene razón, pastor, pero ese no fue el que se metió con la mujer de Urías y mandó a matar. ¿Por qué no dejan eso atrás? Dios lo dejó. Dios lo perdonó. Porque Dios, cuando perdona el pasado, lo perdona de un solo tiro. Cuando Dios llama a Salomón, le dice: si anduvieras rectamente en todos mis caminos como anduvo David tu padre. ¿Usted cree que Dios no se acuerda de la metida de escarpines de David? Claro que sí. Pero se acuerda que Él lo perdonó y que tomó el pecado de David, que se arrepintió y lo echó a lo más profundo de la mar, y Él prometió que nunca más se acordaría de ellos. Y Dios nos pide: deje de estarse acordando de su pasado.
porque no va a disfrutar el presente ni va a tener un futuro promisorio. Ahora hay otro que es la parábola de la gran cena, que está en Lucas 14, 15 en adelante, donde hay otro tipo de llamado, pero es a una gran cena, que era lo que los judíos esperaban como la gran cena mesiánica, cuando el Mesías viniera. Jesús está hablando a lo que ellos conocían, ellos esperaban esa fiesta mesiánica. Y en Lucas 14, 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Claro, porque qué dichosos los que están en la cena del Mesías, ¿verdad? Cuando venga, bienaventurado el que coma pan en la cena del Señor. Y Jesús dice, por aquí voy. Me abrió campo. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, es lo mismo, convidó a muchos. A la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. ¿Cuántos están aquí? Y todos a una comenzaron a excusarse, eran los invitados. Está bien. El primero dijo, otros pretextos para ir delante del Señor, he comprado una hacienda y necesito verla. Si ya la había visto era mucha gula. Y si no, ¿quién compra una finca sin verla? ¿Quién compra una casa sin ir a verla? He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y el Señor no sabía el dicho, entonces no lo excusó. Siempre, hermanos, hay que hacer una diferencia entre excusas y motivos. La mayoría de gente le pone a uno en la iglesia excusas, no motivos. Tenga mucho cuidado que cuando usted no hace algo, que cuando usted no tome una decisión, no sea una excusa, sino un verdadero motivo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Usted está, es usted. ¿Quién compra un carro sin irlo a ver? ¿Quién compra un carro sin probarlo? En aquel día estaba comprando un 5x5, 5 yuntas de bueyes, doble 5x5, y no las había probado. O sea, puede estar llenas de tórsalos, rencas y todo, y él las compró ahí por internet. No es que de noche todas las vacas son blancas y negras, no hay diferencia. Yo me imagino que alguien iba a comprar bueyes igual que hoy y los probaba. Tenía que haberlos visto. No, pero ¿cuándo tiene que irlos a probar? ¿Cuándo la gente pone excusas para no venir a la iglesia, para no ir al culto? Y otro dijo, el Señor los manda a llamar a la boda, ¿verdad? Son invitados. Acabo de casarme y no puedo ir. Este tenía como una excusa mejor. Vuelto el siervo, que le fue a decir a todos que ya era la hora, le dijo estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Llegó el siervo y dice, Señor, se ha hecho como mandaste y todavía hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque Dios quiere que su casa esté llena, por eso hay que evangelizar. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esto se llama el banquete del rey y sus huéspedes. ¿Tiene algún título? A manera de preámbulo, los judíos tenían una serie de historias acerca de lo que iba a suceder cuando llegara el Mesías, cuando viniera la nueva era mesiánica. Y en este banquete estaba pensando el que dijo, bienaventurados los que estén invitados a la cena en el reino de Dios. Él pensaba en los judíos, no pensaba en los gentiles, ni en los cojos, ni los que estaban en la calle, sino en los invitados, porque los invitados fueron primeramente los judíos. Se suponía que los pecadores y los gentiles no iban a tener parte en el reino de los cielos. En Palestina, cuando se hacía una fiesta, se fijaba la fecha, pero la hora no se decía. Todos los invitados sabían qué fecha era, y antes de que empezara, salían gente a decirles a qué hora era. Eso fue lo que pasó. Él sale a decirle ya, a las 3 de la cena, ninguno quiso ir. Algunos tenían que probar bueyes, algunos tenían que ir a ver la casa y a lavarla, porque los pretextos más cargas son los que damos nosotros. Excusas, no son motivos. Hoy se me ocurrió lavarla,
hoy se me ocurrió ir a almorzar, exactamente el culto es a las 10, no puedo ir, pastor, porque vamos a ir a celebrar mi cumpleaños y tenemos un almuerzo. ¿Usted almuerza a las 10? ¿Quién de aquí almuerza a las 10? Los que meten excusas. Porque yo podría decir, pastor, ni siquiera hay que decirlo, me voy de aquí y vamos a ir a almorzar a las 12. No, tiene que ser desde las 10. Las fiestas tienen que ser a la hora del culto. Habrá una que otra que ni modo, pero una gran mayoría de esas, hermanos, son excusas. Porque si tuviéramos la prioridad en el reino de Dios, para mí lo más importante sería congregarme, la oración, etcétera, etcétera. ¿Estamos captando por dónde vamos? El dueño de la casa representa a Dios y los convidados originales eran los judíos. Cuando toda la historia se desarrolla, hermanos, la gente que estaba esperando y espera todavía que el día del Señor venga, hermanos, rechazan la invitación con un montón de pretextos, hermanos. Los pordioseros, los mancos representan a los publicanos y a los pecadores, hermanos. También rechazaron, algunos fueron, pero no todos, no, la gente es delicada. O sea, que los invitó a comer de gratis y no van. Y los de los caminos y los del campo, hermanos, representan a los gentiles, que tampoco para ellos tenían parte en el reino de Dios. Así que damos el primer invitado, al igual que el llamado que hizo el Señor. Número 1, era el que había comprado un terreno y que iba a verlo. ¿Ve qué vacilón? El primero invitado al que llega fue uno que dijo que compró un terreno y que iba a verlo. Ese es un buen pretexto, ¿verdad? ¿Cuándo sucede eso? Cuando algunos de nosotros dejamos que nuestros negocios, que nuestra vida secular tome los derechos de Dios, usurpe los derechos de Dios. Es posible que estemos tan inmersos en los trabajos, en lo cotidiano, que no se tiene tiempo para dar culto a Dios ni para orar. Un tercer punto que vamos a agregar en la cruz del discípulo es congregarse. Congregarse es muy, pero muy importante, hermanos. Es parte del alimento espiritual que recibimos. ¿Alguien puede decir amén? No es igual, hermano. Usted puede oír faro y lo que quiera desde la casa, pero esto es muy importante. Y la Biblia dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Hay gente que está tan ocupado que no tiene tiempo para el Señor. Hay gente que hablaba esta semana, no tengo trabajo, y de ahí pastor, y el domingo me llama para hacer unos trabajos. ¿No le suena a usted raro? ¿No le huele a diablo eso? Si usted se dedicara más a Dios, le aseguro que Dios le provee trabajo entre semana. Y que cada vez que usted trabaje los domingos, no se lo va a quitar de encima. La gente dice, llevémoslo de aquel mecánico, él trabaja los domingos. Ya, los domingos usted no se lo va a quitar. Hermanos, y para la familia y para todo, hermanos. Si usted no aprende a dedicarle tiempo al Señor, tampoco lo va a guardar para la familia. Mi amor, es que tengo que trabajar. No, hermanos, perdón, el tiempo de la familia se los digo yo. Es tan importante, hermanos, sacarlo y agarrarlos, David, y llevárselos al parque de Piedades, que es muy bonito el parque de Piedades también, al de Santana, a la Sabana, no se necesita plata, y digan como papá, se compra una menta, yo no sé si todavía da, o una violeta, y con eso pasa todo el día con la novia ahí comiendo. Pero el tiempo de vea, padres de familia, sus hijos no se van a acordar que les regaló cuando cumplió 3 años, ni 4 años. Pero ninguno de nosotros va a olvidar el tiempo que jugamos con papá y mamá. Si usted no saca tiempo para el Señor, tampoco lo va a sacar para su familia. Déjese de trabajo, déjese de compromisos. Saque el tiempo para el Señor religiosamente. El segundo invitado, ¿qué dijo? Que había comprado 5 yuntas de bueyes y que iba a probarlos. El primero, que iba a verlo, la propiedad. Y el segundo, que había comprado 5 yuntas de bueyes y que iba a probarlos. Esto es dejar que las novedades usurpen los derechos, hermanos, los de Cristo. Sucede a menudo que cuando entra una nueva situación o compramos un nuevo carro o algo, lo vamos a probar, hermanos, y dejamos la iglesia a un lado, hermanos. Antes íbamos a la iglesia los domingos, ahora no, todo es pasear y pasear y pasear. Y la iglesia, hermanos, equilibre. ¿Cuánto usted está paseando y cuánto está yendo a la iglesia? ¿Cuántos domingos, cuántos días entre semana está viniendo? Usted es un candidato a servir al Señor. Viene no menos de 2 veces por semana a la iglesia. Usted no es un candidato a servir al Señor, ni es un candidato a ser miembro de la iglesia. Y debería sacar más rato.
aunque venga cansado entre semana, aunque venga cansado un sábado, aunque venga cansado un domingo, hermanos. Yo creo que vale la pena. Y si alguien algún día, cuando usted se convirtió hace 40 años, en mi caso 43, me dijo que el Señor estaba cerca, hoy todo lo que yo veo alrededor me dice que está más cerca, hermanos. Que la cosa está dura y necesito a mis hijos sirviéndole al Señor, no graduándose, hermanos, aunque ojalá se gradúen de doctores, de licenciados, de abogados, pero lo primero que usted tiene que procurar con sus hijos es que les sirvan al Señor, porque un día van a entrar a la universidad y la universidad van a tratar de botarle todo lo que no le han enseñado. Van a votar hasta lo que le han enseñado. Ahora lo que no le han enseñado, prioridades, convicciones. Es muy importante, hermanos, que sus hijos se gradúen, que entren en deportes, que sean el mejor atleta, pero es más importante que le sirvan al Señor. Si usted quiere lo toma, si quiere lo deja, pero eso ha sido una convicción y es lo que Dios ha estado hablando con mi esposa y conmigo los últimos años y estamos cada día más seguros. La gente cree que si entran y que ganan premios como concursos de belleza, de fútbol, de lo que sea, hermanos. Y todos esos niños terminan sin seguir en la iglesia. Nunca tuvieron convicciones. Nunca vieron a sus padres dar el primer lugar a Dios, ni ellos lo van a tener. Y van a entrar en la iglesia. Y aún los que están fieles en la iglesia se van a enfrentar a un remesón. Ahora los que están que lo que más saben es el parque de diversiones y Playa Sámara y eso. Y les hablen de tanta cochinada y cada vez son más convincentes. Hoy en día, hermanos, el paganismo en la iglesia es inminente. La iglesia se está desconvirtiendo. Y hoy todo lo aceptamos por bueno. Y entonces decimos, pastor, es que no solo iglesia, debería ser más iglesia. Claro que hay que sacar lugar para la familia, hermanos. Pero mucho más potente para el Señor. Nunca llegan temprano a la iglesia, no pueden llegar temprano, pero invítelos a un paseo, a las 3 de la mañana le tocan el pito a cualquiera. Es peligroso, hermanos, y fácil caer ante un nuevo juego, ante un niño que Dios está usando en algún deporte. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, Señor, le dijeron, los demonios se nos sujetan, la gente es sanada, y el Señor le dijo, muy bonito, pero alégrese de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Alégrese de que el nombre de su hijo esté escrito en el libro de la vida. Usted puede decirme, pastor, pero es que no hay pero, deje de reconvertir la Biblia. Lo primero en su vida, el domingo, o el martes, o el jueves, o el sábado que viene, es el reino de Dios y su justicia. Y después se van a graduar, y después van a ser deportistas. Prepárenlos para deportistas, pero hay una palabra que Pablo dice: el ejercicio físico para poco aprovecha. Es el espiritual el que aprovecha, y en los dos uno sufre de arratonamiento. La gente se cansa de leer la Biblia, se duerme, se cansa de orar, igual que el ejercicio físico, pero uno es para vida eterna y el otro para poco aprovecha. Decida a dónde quiere inscribir a su hijo. El tercer invitado fue más enfático que los otros y les dice, creo que está ahí el campo, acabo de casarme. Entonces era más comprensible que no pudiera ir porque acababa de casarse, porque una de las leyes humanitarias del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24:5, decía que cuando fuere recién casado no saldrá a la guerra ni ninguna cosa que se le ocupara, libre estará en su casa por un año. Un año le dan a uno luna de miel para hacer feliz a la mujer que tomó. Uy, mi alma. Hay que volver a Deuteronomio, hermanos. Y entonces renuevo votos con mi esposa y tengo medio año. Y una cruz ahí arriba, dice María, qué dura. Esa era la ley que aplicaba a este hombre y se aplicaba a este hombre, por eso era como más contundente, hermanos. Una de las tragedias de la vida es que las buenas cosas hacen que nos olvidemos de Dios, hermanos. La Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Los asuntos de la vida son cosas buenas, pero es que nos enredamos, hermanos. Pasear es bueno, claro. Ir en familia es bueno, sí. Pero de muchos o de algunos de ustedes, si yo hago una agenda, ustedes pasan más paseando que en la iglesia. La gente que vive juntos, gloria a Dios, están juntos, vivirían todavía mejor si tuvieran a Cristo en primer lugar y tuvieran una mejor convicción, hermanos. Porque recuerden que usted está también es miembro de la familia de Dios. Esto que acabo de hablar, hermanos, es lo que la gente hace, piensa,
cuando de seguir al Señor se trata. Pretextos. En el segundo, excusas. En el primero, hermanos, no hay prioridades, no quieren renunciar. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Mateo 13:1 en adelante. Déjeme hablarle de la parábola del sembrador. Esta introducción de estas dos tuve que hacerlo después de hablar de escribir la parábola del sembrador, pero la parábola del sembrador para mí siempre representa a la iglesia y representa nuestro trabajo cuando evangelizamos. También tiene que ver con el llamado, porque cada uno de los terrenos, de los 4 terrenos que habla la parábola del sembrador, son 4 tipos diferentes de personas. Así que dice, aquel día Jesús sale de la casa, porque tenía casa, y se sentó junto al mar. Se le puso mucha gente, se le junta, y entonces entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, cuando Jesús hablaba esto, muy probablemente alguien estaba sembrando. Eso es lo que más se cree de la parábola del sembrador. Alguien en ese momento estaba sembrando y dice, el sembrador, mira, ve un sembrador y dice, él aprovechaba siempre. Cuando encuentra a la mujer de la orilla del pozo, habla del agua. Cuando hablaba con sembradores, cuando andaba con pescadores, hablaba de pescadores, los haré pescadores de hombres, etc. Y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Así que aquí hay gente que tiene un terreno y usted es una persona, algunos de los que está aquí, que es de los de junto al camino. Las aves vienen y se comen la semilla. Parte cayó entre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Había terrenos en Israel que eran de piedra caliza, tenían tierra pero muy poquita. Entonces claro, la planta crecía pero ahí pegaba con piedra y caliza, la hacía quemada. No había mucha tierra, brotó pronto porque brota pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíces, secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y eso siempre va a haber buena tierra. Oye, buena tierra, pero también hay 3 terrenos iguales. Y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Después de hablar otro poco, el Señor llega al verso 18 y da la interpretación de la parábola del sembrador. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Recuérdese que el que siembra es el Señor, o a los que el Señor manda a predicar. Que la semilla es la palabra de Dios y que los terrenos somos usted y yo. ¿Estamos bien? Cada terreno diferente de la gente que hay en la iglesia, diferentes compromisos, diferente atención al llamado del Señor, diferentes respuestas a lo que decimos hoy aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, de una vez está aquí, hermanos, y está pensando en los huevos del gallo y el gallo no pone huevos. Está pensando en lo que tiene que ir a hacer ahora en la tarde, en el compromiso que tiene, nunca le va a entrar la palabra. O está tan lleno del mundo, hermanos, que por más que se predique no le va a llegar la palabra de Dios. Cuando usted está muy lleno, hermanos, mi alma, se puede perder de un banquete y todo lo que quiera, porque es que no tiene uno ganas. De lo único que quiere uno es un poquito de bicarbonato con limón. Entonces viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, alguito le cayó hoy, pero inmediatamente vienen las aves y se comen la semilla. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero recuérdense que no tiene raíz en sí porque hay poca tierra, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, esos son cristianos hasta que, o siempre que todo vaya bien, hasta que algo salga malo, van a ser cristianos. Gloria a Dios. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, estos son la mayoría, con gozo, pero el afán de este siglo, las preocupaciones, el engaño de riquezas, los asuntos de la vida, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir infructuosa? No da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 o a 60 o a 30 por uno, pero da fruto.
¿Qué nos enseña el Señor aquí? Cómo la palabra al ser plantada. Y le voy a decir algo, usted va a salir hoy recibiendo una gran bendición. Depende de qué tipo de terreno entró ya a esta iglesia. Porque todo lo que yo le he dicho y le vaya a decir, hermanos, va a depender de la actitud. Algunos, desde que yo digo algunos términos, ya se paran de uñas. Porque quieren aprender solo lo que quieren aprender. Es igual que la gente que llega a la Biblia con la actitud de que respalde lo que yo creo, pero nunca a investigar para que Dios le hable. Siempre, hermano Carlos, para que la Biblia le diga al otro. O para respaldar esto que yo creo, pero no llegan con una actitud de aprender, de analizarla y dejar que la Biblia me hable y cambie mi pensamiento. Cuando venimos con un terreno como los tres primeros, junto al camino, espinos o pedregosos, hermanos, yo no voy a cambiar por más que Cristo hable, porque ya tengo mis propios conceptos, hermanos. Pero cuando usted viene con un terreno de que viene a la casa de Dios, que vuelve a repetir el Salmo, yo me alegré con los que me decían, en la casa de Jehová iremos. Y Señor, yo quiero oír tu palabra, y toda tu palabra es buena, útil para enseñar, redarguir y exhortar. Voy a aprender y mi vida va a cambiar, y voy a dejar de ser yo el que le habla a la Biblia. Porque hay gente que no deja que la Biblia le hable a ellos, sino que ellos le hablan a la Biblia, lo que tiene que ser. No, lo que quiere decir es esto. No, lo que dice es esto. Por años ha dicho esto. Seguirá diciendo esto, aunque usted quiera decir que dice lo que usted dice. Cada terreno simboliza el corazón de un hombre aquí en este lugar, donde la semilla es sembrada. Cada palabra es sembrada. En algunas va a llevar frutos, en la mayoría no va a llevar frutos. 3 terrenos de 4, un 75% de terrenos malos y un 25% de terrenos buenos. Y voy a exhortarme a mí mismo, no, Diego, no quiere decir eso la Biblia. Pero nombra 3 terrenos malos. Uno que puede ser bueno, pero dejamos que todo lo demás crezca más que la semilla. Nada puede crecer a mi alrededor más que la palabra. Puede ser que me esté pasando esto, estas son mis preocupaciones, estos son los afanes, estas son las tentaciones, pero esto es lo que dice la Biblia. Y yo hago que la palabra crezca más que todas mis preocupaciones y mis afanes. Y aquí está la explicación de la parábola del sembrador, hermanos. Cuando Cristo lo dice, los primeros, póngalo allí. El primer terreno son los oidores de junto al camino. Siempre que usted no cumpla lo que la palabra del Señor diga, usted es un oidor olvidadizo. Son como los de junto al camino. Mucha gente está en la iglesia y son oidores, no hacedores de la palabra. Número 1, los oidores de junto al camino. Eso es un terreno, hermanos, donde usted predica y predica y la gente nunca pone en práctica lo que se está diciendo. No prueban lo que la palabra de Dios dice. Y si usted prueba la palabra del Señor, hermanos, va a traer el fruto que la palabra del Señor dice. Cuando usted cumple las condiciones, va a recibir las bendiciones. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cómo lo explica Jesús? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando usted oye la palabra de Dios y la pone en práctica, déjese de conjeturas. Y no me parece y no debe ser, no. Cuando usted oye la palabra de Dios y la pone en práctica, que dice Mateo 7:7, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, dieron con ímpetu sobre la casa y la casa no cayó. ¿Quién es este hombre que edifica sobre la roca? No el primero, sino el que oye la palabra y la pone en práctica. El que pone en práctica lo que aprendió nunca se le va a olvidar, porque puso en práctica. Si no, lo demás puede ser puro conocimiento. Y sin embargo, usted está dormido en la iglesia, usted está viendo para el ciprés, usted no está oyendo la palabra, entonces inmediatamente se le va a olvidar todo. Es cuando el Señor dice aquel día que nadie pone un remiendo nuevo en odre viejo, porque el odre viejo, cuando se fermenta el vino, revienta el parche. Entonces todo el vino que simboliza el Espíritu Santo que fue derramado sobre nosotros se va a vaciar. El vino nuevo en odres nuevos ha de echar. Hace mucho tiempo hemos estado predicando a la gente que son odres viejos, mañosos, no quieren cambiar. No están dispuestos a vivir una renovación del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué su vida no cambia? Un hombre me dijo hace como un mes,
Me dice, sí, yo sé, yo soy un cristiano purete. Hay cristianos puretes. Y como en Costa Rica sí sabemos lo que es un purete, es gente que viene a la iglesia, ese tipo de cristianos, que a veces lee la Biblia, cree que son cristianos, pero igual les da tomar guaro, igual les da hablar vulgaridades, igual les da pasearse en el testimonio del Señor. Yo no sabía, y él me dijo que eran cristianos puretes. ¿Qué tipo de cristianos es usted? De eso se trata hoy. ¿Quién somos? Usted oye la palabra y no la pone en práctica, usted junto al camino. Deja que el demonio le robe la palabra. No deje que el diablo le robe la palabra, hermanos. Y la única manera de no dejar que el diablo le robe la palabra es ponerla en práctica. Eso es como lanzar una semilla al pavimento, hermanos. ¿Alguien ha ido ahí al Parque de Alajuela y le ha echado, o a la Plaza de la Democracia, y usted le echa el maíz a las palomas? Se la llevan, hermanos. Es gente superficial. El maligno arrebata la palabra que fue sembrada en ellos, hermanos. Por eso muchas referencias en la Biblia es que cada vez que oían la palabra, los fariseos escuchaban al Señor, oían la misma predicación, pero nunca cambiaban. Más bien estaban viendo a ver de qué manera lo agarraban, y a veces actuamos como los fariseos. Aquí todos estamos oyendo la misma palabra. En algunos va a producir frutos y en algunos ya se la llevó el diablo. Ni se acuerdan de lo primero que hablamos. Hoy en día ocurre igual, hermano. Hay gente que no acepta la palabra del Señor, pone sus pretextos, pone mi conocimiento, no quiere que la Biblia le hable. En Hechos 7:51, Esteban, cuando fue apedreado, decía: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Ve lo que le dijo Esteban? Hay gente aquí que siempre resiste al Espíritu Santo, no deja que el Espíritu le hable. David, yo no sé quién está de acuerdo conmigo, hermanos, pero lo más bello es el Señor. Lo más bello es vivir una vida que agrade a Dios. Espero que esta palabra no sea para usted, pero Esteban a los que lo apedreaban les decía: duros de cerviz, de entendimiento, e incircuncisos de corazón y de oídos, no han sido limpios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, los de junto al camino. Los segundos son los oyentes de la tierra pedregosa. Son los oyentes de la tierra pedregosa. Parte cayó entre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Cuál fue la explicación que dio Jesús? El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué lindo esto que está hablando el pastor. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción, son cristianos hasta que venga el problema, hasta que me quede sin trabajo, hasta que tenga broncas, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este cristiano en la Biblia se nombra como de poca profundidad, hermanos. Son cristianos por encima, sin compromiso, no tienen raíces. Solo han tenido un gozo emocional, un momento, pero no han tenido un arrepentimiento verdadero, sino un gozo momentáneo. Cuando nos encontramos con Cristo, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento, un corazón constricto, humildad, hermanos. No un gozo pasajero, sino un gozo siempre. El gozo del Señor es, ¿qué dice la Biblia? Nuestra fortaleza. Es algo que distingue a los cristianos. Además, la palabra de Dios no puede echar raíz en esas personas, hermanos. No tienen una vida de oración persistente, lectura de la palabra, devoción a Dios. No hacen las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y cuando vienen las pruebas, tentaciones y problemas, hermanos, por causa de la palabra, luego caen. Así que hay personas en la iglesia que son creyentes temporales. ¿Qué le parece ese término? Creyentes temporales. Espero que usted no sea un creyente temporal. Número 3,
El tercer terreno de los que vemos aquí, el Señor hablaba, son los oyentes en tierra espinosa. No espinosa con Z, Ivancito. Los oyentes en tierra de espinos o espinosa. Y parte cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Cuál es la explicación que da Jesús? El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y este es el ejemplo del corazón a medias. Corazón a medias, que no ha sido rendido totalmente a Dios. Le estoy hablando de los de la iglesia. Primero hablé de los llamados, ahora los que estamos en la iglesia. Hay gente aquí que no ha rendido su corazón a Dios. Son cristianos a medias, creo que son cristianos puretes. Es lo que me dijo el hermano, yo no les llamaba así, pero me llamó la atención que yo diga que yo soy un cristiano purete y que no me asuste. Yo no puedo ser un cristiano purete, hermanos. Yo soy un cristiano verdadero. Los afanes van a llegar, las preocupaciones van a llegar, hermanos. Filipenses 4:6 dijo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por esta razón, hermanos, tenemos que orar y clamar a Dios. Y también tenemos que detectar los espinos y contarlos y cortarlos, hermanos, dentro de nosotros, porque van a estancar la vida de todo creyente, los afanes, las preocupaciones. Si dejamos que lo que me preocupa, que lo que yo pienso, que lo que me hicieron, que como me trataron, crezca más que la palabra de Dios, pongan atención, el diablo va a lograr su cometido. ¿A alguien aquí lo han tratado mal, hermanos? ¿A alguien de aquí lo han decepcionado? Bienvenido a Cristo también. Si al árbol verde hicieron esas cosas, ¿qué no harán al árbol seco, hermanos? Y que hemos visto en esta serie las bienaventuranzas. Vamos a orar por ellos. Vamos a tener un ministerio de misericordia. Vamos a hacer lo que Cristo hizo, que todavía en la cruz les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero no solo Cristo, usted dice, cuidado, pierde Cristo. No, Cristo estaba en carne allí, verdadero Dios, verdadero hombre. Esteban dijo lo mismo cuando lo apedrearon. No saben lo que hacen. Así que los oidores junto al camino y los oidores en pedregales, hermanos, para ellos las causas son internas, los afanes de este mundo, las preocupaciones, etcétera. Es la superficialidad de la carne, son razones internas. Los oyentes en tierra de espinos, hermanos, las trampas son externas. Es todo lo que está pasando. ¿Por qué otros tienen y yo no? ¿Por qué yo no mejoro? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué? ¿Cómo hago para pagar? ¿Cómo hago para hacer? La codicia y otras cosas, los placeres de la vida. Y llegamos al cuarto punto de los que estamos aquí en este lugar, que son los oyentes de buena tierra. Porque hay oyentes en buena tierra. Yo tengo mucha gente que son oyentes de buena tierra, y voy a tener que decir que en la iglesia no es la tercera parte, los tres terrenos malos, que aquí la mayoría son el cuarto terreno de buena tierra. Pero necesitamos limpiar los otros terrenos, porque si usted agarra, y aunque cueste más, usted puede cambiar un terreno pedregoso a un terreno de tierra buena, y puede cambiar un terreno de espinos, si lo limpia, a un terreno de buena tierra, y aún de junto al camino, tener más cuidado y ser buena tierra y producir fruto. Los oyentes en buena tierra dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Recuérdense que cual a 100, 60 y 30 por 1, en todos ellos es un 100%. Su 100% puede ser que usted dé 100 por 1, pero el 100% de otro puede ser doy 60 por 1, es mi capacidad. Y otro da el 30 por 1, pero es su 100%, es la capacidad que tiene, ¿me explico? Todos tenemos que dar lo mejor de mí. ¿Cuál es la explicación que Jesús da? El que fue sembrado en buena tierra, vamos terminando, es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 160 y a 30 por 1. Este tipo de personas, en el libro de Lucas 8:15, la Biblia les dice, de corazón bueno y recto. Y no solo eso también, sino que retienen la palabra. No se vaya hoy olvidando la palabra. ¿Sabe cómo la retiene? Póngala en práctica. Y dan fruto con perseverancia. Entonces los requisitos para que la palabra dé fruto es un corazón sencillo,
una mente abierta y dispuesta a recibir la palabra cuando usted viene aquí. Cuando viene aquí tiene que venir dispuesto y no pensando en otras cosas. Si usted está pensando en otras cosas, no ha recibido nada de lo que hemos dicho durante un poco más de una hora, hermanos, para comprender la palabra y para aferrarse fuertemente a ellas. Así que es importante, hermanos, que haya mucha oración. Para hacer un buen terreno y mantener limpio el terreno, tiene que haber mucha oración. Aquí está la cruz del creyente. Mucha oración para poder entender. Tener paciencia. Atesorar la palabra en nuestros corazones y tener el deseo de guardarla y de ponerla en práctica. Servir a los demás. Romper y dar mis finanzas al Señor. Esto incluye los diezmos y el congregarme, hermanos. Y aquí está el resumen de la palabra del sembrador. El sembrador, el que siembra la semilla, Dios, nosotros cuando predicamos, etcétera. La semilla es la palabra de Dios, siempre va a ser buena, la predique quien la predique, es la palabra de Dios. El terreno, el corazón del hombre, ¿estamos bien? Los de junto al camino, gente de corazón duro. Digo, Marino, no les entra ni el cuento de Caperucita Roja. En Pedregales, corazón poco profundo. Junto al camino, corazón duro. Inmediatamente aquí, nada les ha llegado. Pedregales, se van a ir contentos, pero de camino se les vacía el odre. Entre espinos, los que tienen un corazón a media, no le han dado todo el Señor. Y los de buena tierra, los de todo corazón, 4x4. Todo le pertenece a Dios. ¿Qué nos enseñan los de junto al camino, hermanos? Nos enseña que cada ser humano es responsable de escuchar y recibir bien la palabra de Dios. Yo no soy responsable de que usted escuche bien la palabra de Dios. Usted es el responsable. Eso nos enseña los de junto al camino. Una actitud diferente cuando vengo a la iglesia me va a hacer salir contento y satisfecho. Todos están oyendo la misma palabra y hay gente que sale bendecida y otros ni fu ni fa y otros salen. ¿Qué nos enseñan los de Pedregales? Nos enseña la importancia de congregarse, parece mentiras, para poder echar raíz, tener buena tierra y aprender más acerca de la palabra de Dios. ¿Usted aprende en su casa? Sí, pero yo me imagino que en la iglesia aprendemos un poquito más. Y nos exhorta, hermanos, a orar y a tener una vida de devoción, y eso va a hacer que tengamos más tierra que piedras. Los de entre espinos, ¿qué nos enseñan? A estar atento, hermanos, a esas preocupaciones y afanes y deseos que se puedan convertir en espinos en nuestras vidas. Es importante entonces detectarlos y cortarlos. Y como dice Santiago, si está falta de sabiduría, pídele sabiduría a Dios, hermanos, porque hay cosas que hay que dejar para servir a Dios. Y a veces necesitamos la ayuda de Dios porque lo sabemos hace tiempo y no lo dejamos. Así podemos apartarnos de esos afanes. Y termino, y los de buena tierra, hermanos, nos enseña a seguir adelante, perseverando en la oración, en el camino que Cristo trazó para nuestras vidas. Ayer Jenny trazó un proverbio que a mí me encanta mucho, voy a tener que predicar solo de él. Hay hombres que, algo así decía, hay hombres que tienen muchos proyectos, pero al final lo que prevalece son los de Dios. Los que prevalecen son los de Dios. Y la pregunta al final de su bosquejo es, ahora sí, ¿qué tipo de cristiano es usted? ¿Qué tipo de cristiano soy yo, hermanos? Voy a decirle algo, después de decir esto, aquí debería empezar a predicar de nuevo. Pero es muy tarde. Y empezar a hablarle de lo que Dios dice a cada uno de nosotros, hermanos, porque sí tenemos que cambiar nuestra actitud como cristianos. Los tiempos, la gente que se está perdiendo sin Cristo necesita cristianos, más cristianos de buena tierra, y que estén dispuestos a que Dios les hable y a poner en práctica lo que Dios dice, a creer en toda la Biblia, porque toda la palabra es útil, toda la palabra, no solo lo que yo quiera creer, y cambiar y convertirnos en buenos terrenos para el Señor.
Amén, hermanos. Oramos. Señor bueno y Padre de la gloria, te alabamos y te doy muchas gracias en esta hora, ya tarde, por tu palabra, por lo que exponemos. Y te pido, Señor, que cambies los terrenos de pedregosos a buena tierra, de llenos de espinas a buena tierra, de junto el camino a buena tierra. Que vengamos con la consigna de que mi corazón esté atento a tu palabra y de poner en práctica lo que tú me has dicho, Señor. Y de no escoger solo lo que tú tienes, solo lo que yo quiero y lo que me parece, sino toda tu palabra es buena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos, y recuérdense que hay Santa Cena fin de semana y recogemos la canasta del amor y las vasijitas.